Estamos de regreso en un artefacto más. Kobe está acá. ¿Cómo estás, Kobe? Muy bien, ¿y tú? Hay que hacer un disclaimer de por qué estamos volteados. Me quiso sacar de mi zona de confort, Kobe, y lo logró. Lo logré, amigos. Reto aceptado. Todos nos salimos de la zona de confort. Fíjate que está raro, me siento raro. Nunca me había sentado en este sillón, pero ahora me siento un poco como que entrevistado. ¿De qué quieres hablar? Será. Me toca ahora yo guiar esta entrevista, ¿De amigos. qué quieres hablar? Cuéntame de tu música. De mi música. Estábamos hablando de eso. No, estábamos hablando de tu música porque justo el fin de semana me eché como el playlist y te decía que el proceso como lo hacía yo era primero sin letra, sin leer la letra, escuchando nada más y sin créditos ni nada. Y luego la canción que más me gustó resultó ser. O sea, la primera canción que más me gustó de una escucha fue la de Macario. Macario escribió. ¿No escribes todas tus letras? Sí. Pero Macario, entonces nada más, ahí decía que es escrita por él, ¿eh? Pues supongo que se refiere como a la parte musical. Ah, la letra sí es tuya. Toda la letra siempre es mía. Claro, está increíble. Esa me gustó mucho y la metáfora es, yo soy fuego y tú eres agua salada en mí. Gracias. Está increíble. Y lo que hablábamos era, o sea, la flor que te eché fue porque dice mucho fuego y la canción se llama Agua Salada. Porque justo también hace sentido porque es lo contrario, o sea, tú eres fuego, pero a la persona que le está escribiendo esto. ¿Cómo nació esa rola? A ver, cuéntame, ya me interesó. Híjole, me vas a remontar a un pasado muy triste. ¿En serio? Sí. Bueno, muy triste, pero lleno de muchos aprendizajes, la verdad. Bueno, yo estuve en una relación con mi expareja, duré como 2 años y medio. Y de hecho, la primera canción que yo hice, que se llama Marea, también fue para él. Porque fue una relación que complicada en algunos aspectos, ¿no? Y ya al final como que yo me sentía como con mucho poder y como con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sentía que sacrificaba demasiado por estar con él, ¿sabes? Como que yo me dejaba mucho a un lado por complacerlo o por estar con él más tiempo, bla, 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 y me perdí. O sea, realmente yo sentía que no existía mucho para mí misma. Entonces justamente es la metáfora que utilizo, ¿no? Como que yo sentía que era demasiado... ¿Intensa? Intensa. Y se usa mucho ahora decir, es que qué intenso, ¿no? Yo soy súper intensa. Pues yo digo, si no es intenso, entonces... A mí me encanta ser intensa, güey. Claro. Y yo sentía que como que él, quizá no conscientemente, pero apagaba esa intensidad, ¿sabes? Como que él era mucho de que, good vibes, y de que no, todo bueno, de todos, positividad y así. Y como que yo quise encajar en su estructura así, pero yo soy un cagadero. O sea, y creo que es lo que más amo de las personas intensas, que saben cómo orbitar en todos sus sentimientos, ¿sabes? Porque si no conoces todos tus matices, no te conoces de verdad, ¿sabes? O sea, si todo el tiempo estás de que no, sí, buena vibra y bla, bla, bla. Güey, si a algún punto explotas, puede que explotes demasiado mal porque no te conoces en ese lugar, ¿sabes? Claro. ¿Y si Entonces, pasa? sí, para mí fue como que me cayó el 20 de eso, ¿no? Entonces como que terminamos la relación y yo estaba como con muchas emociones como muy reprimidas y esa canción fue como la manera más fácil de decir lo que estaba pasando, ¿no? Como, güey, tú fuiste el agua salada desde un primer inicio que fue Marea, ¿no? Como que al principio sí eras mi calma y este oleaje que me llevaba chido, pero ya después, güey, yo me di cuenta que me apagabas bien macizo. Hay varios guiños en esa canción de la otra canción. Sí. ¿Sueles hacer eso? ¿Como autorreferenciarte? Sí, me gusta mucho. Está chido, ¿no? Está padre. Es que me gusta mucho el misterio. Me gustan de que las pistas, ¿sabes? Y me encanta pues hacer en algo que es mi profesión, ¿sabes? Me gusta. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. ¿Sabes? Una cosa que dije, tengo que preguntarle a Kobe, ¿cómo es el proceso de composición /
producción, Ujú. porque seguramente es algo que se combina mucho. A lo mejor no sabes en qué momento estás produciendo o en qué momento estás componiendo. Ya. ¿Es así? Porque, No. ¿a poco? O sea, porque hay cosas que escuché que yo dije, no hay otra manera de que hayan sucedido si no es en el estudio. ¿Sí? No sé, cuéntame. No, nada O que ver, tendríamos que güey. ver canción por canción. Sí, justo lo que te iba a decir. O sea, creo que cada canción tiene su propia sorpresa. Es como esos huevitos que abres y hay una sorpresa. Ujú. Todas son así, ¿no? Pero sí hay una línea que sí sigo mucho y es que me encanta escribir en soledad. O sea, a mí me gusta mucho como llegar al estudio como con una idea muy clara acerca de los sonidos que busco. Quizá una emoción, una sensación que quiero provocar. Se compone la base musical, bla, bla, bla. Está grabando, está grabando. Déjame, ya sabes que soy medio... Está bien, yo estoy... Ese es mi toque. al pendiente. Como siempre volteo. Soy mi propio productor. Confía en mí, Jero. Venga. Y bueno, ya se hace la base musical, se termina la sesh, me la llevo a mi casa y me meto en soledad yo a escribir y a pulir. O sea, ¿haces primero la música? Sí, Ah, ¿en serio? Sí. ¿Siempre? sí. ¿No eres de que tienes una idea por ahí orbitando de repente y la aterrizas y la escribes y la desarrollas después? No, normalmente no, güey. O sea, probablemente sí tenga muchas frases de que en mis notas o Ajá. en cuadernos, bla, bla, bla. Pero más bien llego que de sorpresa me encuentren después, ¿sabes? Claro. O sea, por ejemplo, cuando estoy escribiendo en base a una base musical que se produjo, digo de que, ay, güey, me hace falta algo aquí. Y me meto a ojear y ahí me salvan. Ah, ok. ¿Sabes? Lo utilizas como un poco como el inventario. Ajá. A ver qué justo, tengo ahí. Justo. Está bien chido. Sí, sí, sí. ¿Y escribes físicamente? Me refiero a Sí, de que en papel. Papel y Sí, lápiz. la verdad es que me gusta mucho el papel porque me gusta mucho rayonear. O sea, me gusta que mi cerebro se haga un caos en el papel, Ujú. pero un caos que yo solo entiendo, ¿sabes? O sea, no me traje mi libreta y siempre la traigo, pero o sea, de verdad, escribo... ¿Pero qué tal los toppers? Ah, Todos. ¿De cuál quieres? Supongo que traes pozole ahí, Sí, güey. porque es lo que cabe. No, traes café Ya, y güey. un chingo de agua, supongo, ¿o Un qué? chingo de agua y café. Es Ok. que me mama el agua. Ok, sí, claro, es energía. Aunque mucha del agua Joder. que tomamos Sí, ahora ya ni está es agua, muerta. ¿verdad? Pero bueno. No importa, güey, hidratarse. Claro. ¿Qué? ¿Qué te está diciendo? Ah. De los garabatos. Ah, sí. Pues nada, o sea, como que me gusta sentir cómo escribo las palabras, Ujú. ¿sabes? O sea, como que a veces siento que la cuestión digital o el teclado o el celular lo utilizo como más para rapidez, Claro. quizá para, no sé, si tengo un chingo de ideas sucediendo y es como, ¿sabes? O sea, pero si me quiero tomar el tiempo como de descomponer palabras, que eso es mucho lo que hago también, o Ujú. sea, si tengo una palabra como Paraguas, que es el título de una canción, Ujú. me gusta sentir que estoy escribiendo una palabra y me gusta sentir que la rompo, ¿sabes? Y está surgiendo algo nuevo. Ajá. Eso lo hace muchísimo Pablo Rey Coyote. Sí, me imagino. Que has colaborado con ellos. Sí, sí, claro. ¿Qué, Jefes. o sea, ¿de qué manera te influenció eso? ¿Dónde lo empezaste a ver? ¿O para ti fue como natural? Sí, la verdad fue muy natural. Me he encontrado muchas veces, sobre todo en este último año, que, no sé, doy como alguna referencia o algún comentario acerca de cómo es mi proceso creativo, de alguna idea, y me dicen de que, güey, claro, lo sacaste de... Ajá. Y yo, no No. sé ni qué es eso, güey, ¿sabes? Me pasa mucho, como que a veces siento que esa falta de información es para mí un regalo, porque salen como ideas más naturales, que a Sí. final de cuentas ya existen o parecen como algo que ya ha sucedido, Ujú. pero vienen desde algo muy mío, o sea, sin influenciarse. O sea, ese tipo de cosas como el de descomponer las palabras, güey, jamás lo vi, o sea, nada. No. ¿Pero no eres disléxica o algo? No. No, Ay, yo, no, güey, no para nada. para nada. ¿Qué es lo que, o sea, hablando de influencias, qué podrías hablar como influencias? A ver, ¿qué se escuchaba en tu casa, para Ya. empezar? Pues si nos vamos muy atrás, ¿Empezaste muy chica? pues yo empecé a los 5 años a tomar clases de danza. Ajá. Y creo que desde ahí inició todo. Pero si nos vamos aún más atrás, en mi casa y mi abuelo tenía un grupo de bossa nova y boleros. Uy.
Ajá, covers, pero pues todo el tiempo era escuchar bossa, boleros, irlos a ver ensayar en su casa. Mi abuelo toca el piano, lo toca muy bien. Es que ahí armónicamente Sí. te enriqueció cañón. Sí, cañón. Aparte está muy chistoso porque mi abuelo siempre me dice, es que yo nunca aprendí a leer partituras y siempre todo lo que sé tocar es de puro oído. Y yo como que antes lo tomaba muy a la ligera y me di cuenta que soy una persona bastante auditiva, ¿sabes? O sea, hasta mi maestra de canto me lo dice de que, güey, me pone unos cagues, güey, porque me cuesta mucho leer partituras, pero me dice, es que tú ni siquiera tienes que pensar lo que haces, pero te sale, güey. Porque tu oído es de que muy, muy heavy, ¿sabes? Entonces creo que desde ahí afectó mucho en que desde mi infancia he escuchado como mucha música. También a mi papá le gusta mucho el rock. Le gusta mucho Led Zeppelin, Black Sabbath, ¿cómo se llama? Janis Joplin, todo ese tipo de géneros. Y ya después, cuando inicié a los 5 años, empezó la mezcolanza de géneros, que fue el teatro musical. Los musicales eran mucho lo que escuchaba. Ajá. ¿Hiciste teatro musical? Sí, a los 9 comencé a hacer teatro musical. ¿Qué hiciste primero? Lo primero que hice fue una gala, que fue como una combinación de muchos musicales. Pero yo interpreté como personaje principal a Anita la huerfanita. De hecho, ahí escondido en YouTube está el video, güey, pero espero nadie nunca lo encuentre. Lo voy a buscar, lo voy a postear. A ver si lo encuentras. A ver si lo encuentras, güey. Nadie nunca lo ha encontrado. ¿En serio? Ajá. Uy, soy bueno yo así, medio que stalkeando y eso. No, no stalkeando, sino más bien haciendo research. Está bien, si lo encuentras, un premio. Va. Y después, siguieron más musicales que más bien eran como una adaptación a musicales que ya existen, ¿sabes? Nunca fue como un musical original, ¿sabes? Porque también creo que eso cuesta como una licencia, bla, bla, Claro. bla. Entonces como que la escuela más bien hacía mezcolanzas y adaptaba su propia historia ¿Pero con era tu escuela de canciones. danza? Era una escuela de teatro musical. Se llama Calle 42. No sé Casi la conozco. ¿Sí? López Mateos, ¿no? Sí. Sí. Ahí estuve de los 9 a los 15. Órale. Estudié teatro musical, actuación, técnica vocal y danza, otro tipo de danza. No, es que el musical está padrísimo. Yo lo he comentado aquí que a mí fue lo que me disparó para ser músico. Yo fui a ver Vaselina, original, no sé, en los 80s. Ah, huevo. Muy, muy chavito en el teatro del IMSS, donde acabo de tocar. Aparte se me hizo así como, regresé. Wow. O sea, vi en este lugar donde todo comenzó. Sí. Y que yo juraba que era algo por ahí, no estaba seguro que fuera la música o la actuación, tal vez. Por mucho tiempo me coqueteó también la actuación, pero el musical se me hace como la concreción Es que es de todo. todo. Es todo. Y digo, yo conozco mucha gente que los musicales y las películas musicales les dan de que Hueva. roña y es de que, Hueva. puta madre, otro musical. A mí me dan hueva. A mí también me dan hueva. Pero, o sea, güey, neta, hay unos musicales que están tan bien hechos, güey. Y si dejas como de lado esa parte que te dan hueva y Ese que lo que prejuicio. quieras, güey, las personas que hacen musicales tienen una técnica muy cabrón en todo, güey. O sea, para empezar, el cantar y el bailar al mismo tiempo durante tanto tiempo, Ya sé. güey, es algo muy heavy en cuestión de entrenamiento de todo, ¿sabes? Porque aparte, a mí algo que me gusta mucho del teatro, a diferencia del cine, que también me gusta mucho el cine, es que no hay manera de cortar. Es una cosa inmediata y de una sola vez. Exacto. Güey. Es fugaz. Exacto. Y también es como esa magia de improvisar, ¿no? O sea, también los actores que están en un teatro, yo los admiro porque pues quizá hay mucha improvisación de la cual nunca nos damos cuenta, Claro. ¿no? Entonces, es muy lindo. El teatro musical yo le tengo mucho respeto y fue realmente lo que me dio la base para todo lo que estoy haciendo ahorita. Ajá. Porque también en tu espectáculo, digo, ahora yo la verdad que tengo poco tiempo de conocerte, muy poco tiempo de conocerte, de todo. Digo, hoy te conocí personalmente, pero fue por Luis Charrer, ¿no? Que me empezó a platicar y empecé Sí. a ver lo que haces y coincidió con que te presentaste en Los Arieles. Sí. A ver, cuéntame de eso, ¿cómo? Una locura, güey. La verdad, fue algo que en mi vida había pensado. Salió como 2 semanas antes de que fueran los Arieles, de que, ¿qué pedo, Kobe? ¿De que quieres cantar? Y yo, pues sí, güey, obviamente, ¿no? Y fue armar, solo fue una rola que tampoco fue como tan complicado, pero fue armar coreografía, fue armar vestuario, fue armar como la secuencia musical. Y fue algo mágico, güey, porque para empezar, el simple hecho de estar en el Teatro Degollado cantando una de mis canciones originales
y que fuera un dembow con un rap, para mí fue como... Claro. ¿Qué? ¿Sabes? O sea, fue como un impacto muy heavy en muchas cosas. Porque aparte, digo, todas las otras mujeres que interpretaron un número musical fueron covers. O sea, yo fui la única que fue canción original, entonces fue como un súper orgullo de que, güey, wow, o sea, estoy haciendo las cosas bien. A mi manera, lento, pero están dando frutos, ¿no? Entonces, fue algo muy lindo también porque tuve el apoyo de mi coreógrafo, que es el que montó todo el número musical, y se rifaron, güey. En una semana sacaron la coreografía. En una semana se armó el vestuario, o sea, que fue el vestido completo también de un diseñador emergente de aquí de Guadalajara. O sea, toda la banda se prendió de que, güey, fuego, ¿sabes? Bomberazo. Ajá. Y fue muy hermoso ver cómo toda la comunidad, pues, apoyó esto, aunque fuera en un 2x3, Ajá. ¿sabes? No se vio en un 2x3, ¿eh? No. Porque aparte, incluso el contenido que hiciste para redes se veía súper de primer mundo, la neta. Gracias. Y con el... O sea, me refiero a primer mundo porque regularmente esas cosas no se hacen aquí, como esta presentación express. Me refiero a express no solamente de cuando te hablaron, sino de en medio de premiaciones, supongo, porque no vi como que la premiación completa, pero... Sí. Pero así lo hacen mucho los gringos, eso. Sí. ¿No? De que un artista, tú, entra y con todo... Y digo, ahí es un poquito más fácil porque supongo que con pista y todo no tuviste que, como que el asunto de los músicos y todo. Sí, fue más sencillo, la verdad. O sea, el único músico que estaba ahí apoyando era Shatter, que él hacía la parte del sinte y la base, o sea, como el bass. Todo lo demás sí era secuencia. Pero, si te soy muy honesta, a mí me hubiera encantado que toda la banda estuviera. Sí. O sea, yo soy fan del performance, ¿no? Uy, de sentir todos los sonidos de que OG ahí pasando, claro. ¿Sabes? Porque también siento que eso da una energía muy diferente a mí como intérprete, tener a mis amigos y músicos a mi lado. Todo sucediendo, ¿sabes? Ahí, claro. Es muy lindo, es una fuerza muy diferente, pero entiendo y a la mala he aprendido que no se puede siempre. Sí, ¿sabes? Que operativamente... Claro. A la mala, que has tenido malas experiencias con... Pues no, o sea, no a la mala en que he sufrido, pero pues se han tenido que sacrificar este tipo de full band escenario, ¿sabes? O sea... Claro. En este país toda la televisión siempre es playback, todo el tiempo. ¿Sí te ha tocado eso? Sí. Y por más que intentes es como, no. Por más que lo trates de... Es más, y si sucede, porque yo he tenido esa experiencia, va a sonar súper mal. Sí. Porque normalmente mis queridos ingenieros que trabajan en la tele, pues no les importa, digamos, mucho, ¿no? Sí. A menos de que te lleves al tuyo. Pero también casi todo es como muy inmediato. La tele tiene ese rollo. Sí. Fíjate que no me ha pasado ese cotorreo en la tele. Creo que... No creo. Más bien nunca he estado en la tele con un formato de tocar mis rolas, güey, jamás. ¿Vas a entrevista nomás? Ajá, voy a entrevista. Más bien, pues sí me ha tocado en foros que nomás la ingeniería de audio no vale madres, pues. Sí. Perdón, ingenieros. Perdona, pero... Pero muchas veces también no es el ingeniero, es el lugar, ¿sabes? O sea, hay lugares que simplemente, güey, los adaptan porque los quieren adaptar y no ven al artista. Y, güey, carnal, neta, me reventé la voz porque no me escuchaba nada, güey. Claro. Por más que trajera in-ear. Pero algo que agradezco del Teatro Degollado es que fue la vez que más perfecto he escuchado mi voz, porque pues... ¿En serio? No mames, es que ese teatro es una capsulita hermosa, güey, ¿sabes? Claro, en esos siglos, que no sé de cuándo es, pero pues es muy viejo, los construían pensando en eso. La acústica, güey, pues para eso es un teatro, güey, ¿sabes? Era sin micrófono además, cantaban los cantantes así. Güey, literal. Y se tiene que escuchar en todos lados. Sí. ¿En qué momento, si empezaste tan chavita, o fue muy chica el rollo de haber dicho, me quiero dedicar a esto? ¿O nunca fue una decisión simplemente como que...? Sí. ¿Sí fue una decisión? Tuve baches, pero sí fue una decisión. Justo la primera vez que yo vi a mi mamá en el teatro, que fue a los 5 años. ¿Tu mamá es actriz? Mi mamá es bailarina. Es bailarina. No profesional, pero toda su vida bailó tap. Y justo la fui a ver a una obra de tap y mi papá me cuenta que yo estaba al lado de él y volteé y le dije que yo quiero estar en un escenario, de que yo quiero estar ahí y que me aplaudan. Eso fue mi primer comentario, ¿no? De 4 o 5 años, ¿no? Y desde ahí comencé a tomar clases.
Y, güey, realmente yo sabía que eso es lo que quería hacer en mi vida, desde que tenía 5 años, ¿no? No fue hasta la prepa que el cuerpo cambia, los pensamientos cambian, odias todo. Y me separé completamente de las artes. ¿En serio? Sea, de todo, güey. Yo negaba que cantaba, yo negaba que sabía bailar, yo negaba todo, güey, todo. Y hasta en un punto tan heavy que... porque también me encantan como... Te digo, el misterio y las pistas y así. Llegué a querer estudiar criminología, güey. ¿En serio? ¿Por? Sepa, güey. Por el misterio. Por el No misterio. hay nada más misterioso que la mente de un criminal. Criminal, ajá. Wow. Me encantaba, güey. O sea, la verdad, digo, obviamente ya si lo pongo en cuestiones más realistas, ni de pedo sería un criminólogo, ¿sabes? O sea, es algo muy heavy. Pero sí, o sea, en la prepa como que me desligué de todo. Fue como querer darle toda la contraria a mi mamá, que el arte es algo que me une como mucho a ella y ya ves que cuando eres puberta, adolescente, odias a tus jefes. Sí. Entonces eso era como lo, güey, jefa, de que yo no tengo nada que ver contigo, Sí, bla, bla, fue bla. un discurso. Sí, fue algo muy fuerte, la verdad. Porque aparte era muy chistoso, porque por más que yo quisiera evitar que el arte como que fuera parte de mí, en la prepa yo creo que fue la época en la que más escribía poesía. ¿En serio? O sea, en las clases de... Yo soy pésima con los números. A mí las únicas clases de prepa que me amaban era que filosofía, ética, psicología, bla, bla, bla. Incluso historia no. Sí, historia sí. Sí, es interesante. Aparte, Aunque la cuentan muy mal en México, pero puede ser, pero la verdad tenía muy buenos maestros. sí. Eran muy chidos. Ok. Pero en otras clases yo me la pasaba escribiendo, güey, o dibujando. Me acuerdo que a mi mejor amiga siempre la rayaba con Sharpie, de que todo el brazo y así, de que le hacía dibujos acá, güey. Hasta me decía, tú vas a ser tatuadora. Y yo, sí, güey, a huevo. O sea, el arte encontraba cómo salir, güey, ¿sabes? Por más que yo como que lo negara. Y no fue hasta que me fui de año sabático a Vancouver, que tenía varios amigos que estudiaban producción musical allá. Y una vez un amigo sacó un ukelele y empezó a tocar una rola que yo me sabía. Creo que era la de... Well, you done me and I'm yours. Ajá, la de I'm yours. Jason Mraz. Ajá. Y yo como que me la sabía y le empecé a cantar y, güey, te lo juro, fue como esa escena de la sirenita en la que le devuelven la voz y le hace de que... Y se le mete otra vez así como el brillo, güey. Fue que no mames, ¿qué pedo, güey? Yo sé cantar, ¿sabes? Y justo estaba en esa época en la que sales de la prepa y no sabes qué pedo. O sea, yo me fui a Vancouver a chambear porque no sabía qué más hacer con mi vida. ¿Cuántos años? ¿19? 18. ¿18? Ajá. Y, güey, o sea, llegó eso y fue como, no mames. O sea, esto es lo que quiero, ¿sabes? Aquí estaba, güey, lo tenía aquí al lado de mí y Ajá. no lo había visto. Siempre estuvo acá. Siempre, güey. Y desde ahí empecé a hacer covers, porque así empezó el proyecto, con puros covers y ya hasta... ¿Tu proyecto? Sí. ¿Tu covers tipo qué? Cuéntame. Tengo un cover, el primer cover fue de Summer Walker, de... ¿Cómo se llama esa rola? Ay, güey, no me acuerdo. Pero empezaste de que a subirlos y así. Ajá, creo que están en YouTube. Empecé a subir... Eso sí, están más fáciles de encontrar. Sí, Ok. sí. La verdad ¿O están no... en tu canal? No, güey. O sea, están en mi canal viejito, pero supongo que si buscas Kobe Summer Walker, te aparece. Ok. Está ese, luego está uno de Mac Miller, que Mac Miller es también de que mi religión. Y está otro, güey, de Paolo Nutini. Ujú. Son esos 3 covers. Ok. Ajá. Y así empezó el proyecto, pero ¿tu idea cómo era? O sea, ¿presentarte y eso? ¿O solamente era como una cosa de redes? Güey. ¿O una cosa para ti? Genuinamente no sabía. O sea, yo simplemente quería cantar, Ujú. ¿sabes? O sea, cuando empecé a sacar covers, no tenía un plan. Yo solo quería hacer lo que amaba y lo que se sentía bien, ¿no? Claro. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a conocer más personas, como ya que llevaban más tiempo dentro de la industria de la música, y me convencía que podía yo hacer mis propias canciones, ¿sabes? O sea, decía que, güey, sé escribir, sé cantar, probablemente no sepa mucho acerca de las cuestiones musicales en técnica y bla, 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 pero lo entiendo de alguna manera, ¿sabes? Y me empezaron a presentar productores, yo me empecé a presentar con productores nuevos y así, y güey, ahí fue como, ok, pues vamos viendo qué show, ¿sabes? Pero jamás fue como con una intención de
sí, quiero ser de que la mayor artista y quiero firmar con esta disquera y quiero presentarme. Güey, no, o sea, fue como todo muy guiado por lo que se sentía bien y por lo que me hacía sentir, ¿no? Pues es lo más chido. Sí. O sea, sí eres mucho de acudir a tu intuición. Güey. Total. Demasiado. Yo pienso que la intuición es algo que se nos dio y que nos coartan y nos enseñan a no hacerle caso. Definitivo. ¿No? De acuerdo, güey. Y tú sí eres de escucharla. Sí. Hasta hace poco no lo hacía mucho. Estoy volteando para checar, ¿eh? No, sí, adelante. Gracias. Es que lo está haciendo las veces de mi productora. Sí, güey. Como que no le prestaba tanta atención, pero hasta hace como unos 3 años, casi cuando empecé el proyecto, sí me puse como seria a decir, ok, güey, ¿qué es la intuición y dónde la siento? Porque me daba cuenta de muchas cosas que, güey, yo me digo que soy bruja, güey. Uh-huh. Porque digo, güey, es que esto va a pasar, o quizá esto, bla, 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 y no digo nada, güey. Porque yo prefiero y que pasen las cosas, güey, ¿sabes? Y pasaban, güey, y era como la virga. O sea, sí. Le atinaba, güey, o... ¿Y te sigue pasando? Sí. Es algo recurrente. Sí, es algo recurrente, güey. Y justo, o sea, la intuición, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, hay una maqueta o otra maqueta y es como, ok, güey, pues, ¿qué sacamos primero? ¿Qué sientes? Que no sé qué. Y, güey, neta, o sea, silencio todo, silencio los comentarios, silencio opiniones y digo, a ver, carnal, ¿tú qué? O sea, ¿qué sientes? Literal, ¿qué sientes? Y esto, pum. Y sale bien, güey. Ajá. Quizás si lo otro lo hubiera escogido también hubiera salido bien, pero sí confío mucho en mí. Ajá. ¿Sabes? Creo que es... Pues está bien chido lograr reconectar con eso, porque se pierde. Sí. Se pierde, o sea, es como un músculo que no usamos, la intuición. Y entonces la neta es que al rato, no sé. O sea, ¿qué te late? No sé qué me late. Sí. Mucha gente, luego estamos así. Y eso de ser brujo luego de repente empieza a pasar con la edad. Como que a lo mejor sucede de que tienes tanto tiempo en este planeta que pues ya es... Ya te la sabes. Ya te la sabes. Pero en tu caso, pues no. Más bien que serás un alma vieja. ¿Crees en esas cosas? Sí, creo. ¿Sí? ¿Qué signo eres? Te tengo que preguntar. Ay, no, llegamos a esa pregunta. Llegamos a esa pregunta. ¿Eres el chico signos, güey? Para nada, es ridículo porque siempre pregunto y no sé nada, pero siempre pregunto. A veces hay cosas que hacen sentido. Ya. Y luego me vas a decir algún signo que no conozco a nadie y digo, no, pues sabe cómo sean. Soy Escorpio, güey. Ay, pican por detrás los Escorpio. Tienen... Cuidadito. Está bien chido ese personaje. Yo estoy a punto de tatuarme un escorpión. ¿Neta? Tiene muchas metáforas el escorpión, que está increíble. ¿Tú ¿Qué cómo lo ves? eres tú? Yo soy Acuario. Aquarius. Sí. A huevo. Me llamo Jerónimo y soy Acuario. O sea, como que mis jefes querían todo medio peculiar. Pues no sé nada de los Acuario, güey. Nada. No sé nada de los signos, güey. ¿De Escorpio sí? Pues no, güey. Lo que me dicen de mí, de que es súper Escorpio. Y yo, a ver, carnal. ¿Qué es? ¿Intenso? Porque soy súper Escorpio. Y es de que no, güey, pues como que tienes así como que una vibra medio que se ve de que eres bien culera, güey. Pero al final de cuentas eres todo no. Corazón. Ajá. Y de que eres como bien misteriosa y acá. Y yo, güey, te pude haber dicho Géminis y me hubieras dicho de que sí, güey, súper Géminis. Ajá, le encuentras, claro. Esa es la particularidad de los signos, que le encuentras significado. Sí. Es como verle formas a las nubes. Ándale, güey. Qué buena manera de decirlo. Tiene un nombre esa, paraidolia creo que se llama, que es buscarle, así ya sabes que a las conexiones le ves una carita. Ah, ya. Es una cosa como humana de supervivencia, de tratar de entender todo. Arre. Y esa es la razón por la que funcionan las canciones, ¿eh? Por eso las canciones empiezan a ser repetitivas, tienden a hacer eso porque es como, ok, le entiendo. Y ya por eso el segundo coro dice, es mío. Ya. Y a veces pasa en las sesiones de producción que alguien cambia un coro y dice, no, me gustaba más el otro. Porque fue el primero que oíste, es el que conoces. De que te apegas a lo que te hace sentir como seguro de alguna manera. Exacto. Es como un poco la condición humana. Hay gente que, hay gente que nos gusta más bien estarle buscando tres pies al gato y decir, no, yo quiero lo que me incomoda, un poquito como cambiarme de lugar. Sí. Y ese tipo de cosas. Oye, entonces me estás platicando tus influencias. Obviamente Bossa Nova, que Bossa está ahí Nova. todo Carlos Jobim, toda la armonía está ahí. Y en el bolero es la música, yo pienso, más rica que tuvimos siempre en México. Deliciosa. A mí me pasa mucho que una de mis canciones favoritas de boleros,
probablemente sea como súper básica, pero es Bésame Mucho. Uf, claro. Güey, me dan celos. Me dan celos de no haber escrito esa rola. Digo, qué genio, qué genialidad haber escrito eso, güey, ¿sabes? Consuelo Velázquez, jalisciense, además. Arriba Jalisco. Arriba Jalisco. El Y además la semillero. historia de esa canción, ¿sabes más de esa canción? No, a ver, ahorita. Ella la escribió a los 17 años o 16, o creo que 14 si me apuras, no sé. Estaba muy chiquita, nunca en su vida había besado. Y escribió eso imaginando. Claro, parece una canción de una ya. persona grande, ¿no? Wow. Sí, increíble. Y además que haya conectado con tanta gente en el mundo. Que los Beatles, Frank Sinatra y... Sí, güey, que cada quien haya hecho su versión y bla, bla, bla. Es algo increíble. Entiendo por qué te dan celos. Güey, ¿a quién no le darían celos, Sí, no? porque La además verdad. yo siempre he dicho que una cosa es tener éxito y otra cosa es trascender. Y esa canción trascendió. Trascendió. Yo creo que tenía 100 años. Fácil. Güey, Está cabrón, ¿no? sí, O sea, no, digamos, alcanzar un éxito es relativamente fácil, que no fácil, claro. pero que imagínate trascender generaciones. O sea, que alguien te recuerde así como la señora no. que algún día escribió hace 100 años esa canción. Está muy, muy cabrón, la verdad. Mucho respeto a ese tipo de artistas. Que siento que lo hacen como sin querer, ¿sabes? Ajá, Eso es muy lo más natural. lindo. De que, güey, pues ando bien agüitada porque no he besado a nadie. 100 años después todo se queda. 100 años después todos les sigue interesando Sí. tu historia, Sí. tu forma de contarla. Sí. Y entonces, pero versión trío, ¿quién sería? ¿Los Panchos? Los Panchos. Ujú. Los Panchos me gustan, güey. Sí, creo que son también de los más básicos, pero, güey, son Pero es una que está genialidad. ahí está todo. No necesitas mucho más, güey, ¿sabes? Claro, completamente. Los Tres Haces, bueno. Los todo Tres eso. Haces. A mi jefa le maman los Tres Haces. Sí, güey. Bueno, los boleros, después nos vamos un poco más al rock. Yo casi no escucho rock, pero mi papá sí fue algo muy recurrente. Ujú. Después me fui al teatro musical, también escuchaba mucho pop. Yo era esa niña de que High School Musical Ah, y ok. Jumping, Ah, estaba los bien Jonas chido. Brothers y así. Güey, súper catchy todo, ¿no? Increíble. Sí. Después me fui un poco más como al rock en español, tipo Siddhartha, Porter, también me gustaba mucho Caloncho, los Technicolors, eso más bien en la prepa. Y hasta que me fui a Vancouver fue que yo descubrí el rap. Ok. O sea, probablemente ya lo había escuchado de que me acuerdo muy bien de una canción de Maroon 5, la de I'm at the payphone trying to call, Claro. que había como, oh, no, fuck that shit. Como que escuchaba esas cosas y decía, está perro. Pero como que no me caía el 20 de que existía el rap Ujú, o el ujú. hip hop como cultura, ¿no? Y no fue hasta a mi año sabático que supe que falleció Mac Miller, porque justo falleció cuando yo estaba allá. Y, güey, de verdad fue como, ay, cabrón, ¿quién es este güey? Lo voy a escuchar. Y fue de que... Güey, se me cayó el hocico, güey. Ajá. Fue de que, no mames, ¿cómo que se acaba de morir? Lo acabo de escuchar yo, güey, no. Entonces, como que eso me dolió y... ¿Cómo te atreves? Te acabo de descubrir, Sí. cabrón. ¿Por qué te mueres? Perdón, Mac Miller, te amo, güey. Pero sí, o sea, realmente eso fue como algo que me impactó mucho. Después encontré a Nati Peluso, Ujú. que también estaba como en sus inicios más o menos. Y me voló la cabeza porque aparte pues era una morra con un concepto poderoso, güey, ¿sabes? Con una lírica también como muy divertida, experimental, bla, bla, bla. Y también escuchaba mucho a Residente, güey, Ujú. en esa época. Entonces como que... ¿Con Calle 13 o ya no, solo? Residente, Ya solo. ya solo. Ujú. Empezó a llegar esas tres personalidades y desde ahí me enamoré de la cultura y del rap, güey. Claro. Y ya, pues seguí investigando, luego encontré el rap de los 90s que, güey, me mama, o sea... Pero ahí el encontré- rap de los 90, obviamente en inglés, ¿no? Sí, Porque en español, ahora que dices Residente, Nati Peluso y esas cosas, hay muchos exponentes de respeto. Pero los 90 no estoy seguro. ¿en español? Sí. Ni yo, güey. Digo, o sea, fuera de Vico sí, ¿eso conoces? Sí. Pero ese más bien también era como reggaetón, ¿no? Un poco sí, Sí. pero ya empezaban a rapear, pues Sí. hacían estas... O sea, el oírlo en español era como muy... O sonaba muy infantil, o sea, como muy básico, Ujú. con rimas, todo el tiempo rimas, ya sabes, Sí, con falsas, A, o- B, así, ajá. Sí, hace muy old school, pero Sí. en mal pedo. Ya, pues digo, creo que era como normal que no se escuchara mucho en español porque justo tenía como ese auge todavía en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que bueno, había de que los latinos fueron como parte de
de esa revolución musical en Estados Unidos, güey. Los puertorriqueños y todos esos Claro. perros, güey. Pero, por ejemplo, creo que esto está ya más pegado a los 2000, pero D'Angelo a mí me mama, que es más un R&B, un poco más soul. Pero de hip hop noventero, Das EFX, Eminem, que también ya está un poco más pegado a los 2000, son de que mis jefes. Claro. Lauryn Hill también. Uf. Y ella sí, súper noventera. Güey, Sí. súper noventera. O sea, güey, todos sus álbums son de que lo que define los 90s, ¿no? Sí. Así que, güey, todo. Justo me hiciste recordar, por ahí tengo un librito de los 100 álbumes más vendidos de los 90s en el mundo. Y está... El de Lauryn Miss, Hill. Miss Education, ¿no? ¿Cómo Sí, se llama? sí, sí. Ajá, sí. Sí, claro. Pues sonaba en todos lados. En esa época fue como... Porque ahorita está muy presente. Hasta en el rock. Todo el rock tiene por su parte de rap o algo así. Es como muy culturalmente... No nos es ajeno, no nos es extraño. En aquel tiempo sí era un poquito eso. Pero entonces, eso es lo que te empieza a influenciar. Pero a la hora de escribir, por ejemplo, también. ¿Qué te influencia ahí? Mira. O las cosas que te pasan. Sí, soy mucho de contar mi vida en metáforas. Porque tampoco me gusta ser tan literal. Pero tengo 2 artistas, escritores favoritos, que es Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Claro, los 2 poetas. Ajá. Y estoy pensando si alguien más. No, güey. ¿Y lees? O sea, sí lees poesía. Sí. ¿Y le entiendes? Mira, la mayoría de las veces, es que no sé cómo explicártelo. Sí lo entiendo, pero es lo que hablábamos hace rato, que no necesariamente le entiendo a lo que ellos probablemente quieren decirme, ¿sabes? Simplemente lo entiendo a lo que tú le das tu interpretación. yo, güey, ¿sabes? Porque muchas veces, digo, obviamente hay poemas que dices, no, güey. No, güey, o sea, ¿qué? Sí. Pero no me clavo mucho en esas cosas. O sea, si no le entiendo, lo dejo respirar y digo, güey, luego vuelvo. Sí. Y quizá cuando vuelva voy a haber entendido otras cosas de mi vida que me van a hacer entender esto. Exacto. ¿No? Tal vez no es mi momento. Exacto. Exacto. ¿Y qué tanto te sucede eso a la hora de escribir tú también? Porque me contabas, creo que estábamos todavía no grabando, todavía no nos cambiamos de lugar, que me decías de las metáforas y la literalidad. ¿Te gusta usar metáforas, pero a veces quisieras no usarlas tanto y ser más... Por otras influencias que tienes, como como tener la habilidad de ser más directo, más sin caer en la extrema literalidad, ¿no? Sí. ¿Cómo mira, es ese proceso para ti? Creo que es tener lo mejor de 2 mundos. O sea, no como ser o blanco o negro, sino como encontrar un balance entre esas 2 cosas que me gustan. Como diría, ¿cómo se llama este güey? El de me gusta la gente simple. ¿Cómo se llama este güey? Ay, cabrón, no sé. Güey. Me gusta la gente simple. Güey, te voy a decir. ¿Qué es Joaquín Sabina? No, creo que no. Pues dijiste Joaquín. Sí, pero no. Puede ser Joaquín. Facundo Cabral. Ah, claro. Esa rola de me gusta la gente simple, dije, güey, es que a mí también. Pero por el otro lado, como que está esa parte de mí que le gusta hacer bolas. Me gusta hacerme bolas a mí, ¿por qué? No sé. Los garabatos. Me gustan los garabatos, güey. Y también me gusta que la gente piense. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, como que a veces sí digo de que, güey, no quiero darle todo así de comer a la gente de que en una charolita para que solo se lo traguen, güey. Me gusta que digan, ¿qué carajos, güey? Y vuelvan a escucharla. Y probablemente digan, después de escucharla 5 veces, no, güey, no me gustó. O digan, sí me gustó, pero que estén pushing y pushing para ver si les gusta o no, ¿sabes? Claro. O sea, creo que me gusta complicar las cosas, ¿sabes? Sí, es revolucionario en una época donde todo está, así como tú dices, peladito y en la boca, todo. O sea, ahorita platicamos de redes sociales y de contenido y eso, pero supongo que sabes que tiene un tiempo de atención extremadamente corto. Es como de 5 segundos, una cosa así. Sí, güey. Pues, ¿cómo compaginar eso entre que quieres hacer a la gente pensar en una época en la que todo tiende a ser increíblemente inmediato y ver 480 reels en una sentada? Pues yo creo que hay gente de todo, güey. O sea, no pretendo que esta manera de escribir le guste a todo el mundo.
No pretendo que le guste, quizá, puede estar mal, que le guste a la gente que escucha Dua Lipa o que le gusta Sabrina Carpenter. O quizás sí, güey, no lo sé. Pero mi intención no es que a toda la gente le atraiga o le llame la atención, güey. Es encontrar a 1, 2 personas, 3 personas que sigan buscando ese tipo de contenido, güey, o ese tipo de arte y digan, no mames, güey, a huevo. Esto es lo que estaba buscando. O no sabía que estaba buscando y lo encontré y me gustó, ¿sabes? Entonces... No sabía que... Es que en realidad es eso, la gente no sabe. Por ahí vi un reel justo de Noel Gallagher, donde decía, la gente no quería a Jimi Hendrix, la gente no quería a los Beatles, puede ser, ¿no? O sea, no es como que hay que darle a lo que quiere, más bien... Eso, güey. O si lo quiere, pero no lo sabe, como dices. Justo es eso, y creo que diste en un punto así como que sin querer, güey, que es... Güey, los Beatles no estaban haciendo los Beatles para complacer a alguien, güey. Estaban siendo los Beatles para ellos, güey, ¿sabes? Y por ende, a la gente le gustó. Claro. Entonces creo que va desde ahí, güey. Parte desde ese punto de hacer las cosas porque a una le gustan. Ajá. Y ya después encontrarás a quien no le gusten o a quien sí le gusten, ¿no? ¿Y qué tanto te importa también por la generación en la que eres? O sea, hablemos un poquito de redes sociales. ¿Cómo lo manejas tú todo? Sí. ¿Y qué tanto te importa? Las reacciones, los seguidores, los números. En Spotify estás revisando a ver si ya subieron. Te pones metas. O te vale muchísima madre, no creo. Me vale madres, güey. ¿En serio? Güey, no sabes cómo mi equipo me presiona de que, güey, es que tienes que subir más contenido y tienes que crear más reels y bla, bla, bla. Y, güey, créeme que lo intento. O sea, sí me he puesto metas porque ya tengo metas que sé que necesitan de ese tipo de sacrificios, claro, ¿sabes? Pero antes de eso, güey, mi sueño más grande en la vida es no tener un celular conmigo en la mano, güey. Claro. O sea, mi meta en la vida es vivir en un pueblo en Japón, güey, cosechando arroz y que nadie me moleste, güey, ¿sabes? O sea... ¿Pero retirada de la música? ¿O meterte al estudio de vez en cuando? No, güey, o sea, simplemente de que ya ser una jefota, güey, pero que mi celular yo no lo tenga que contestar, güey. Claro. Porque también, no sabes los cagues que me han puesto de que, Kobe, es que nunca contesta su celular, de que nunca contesta los mensajes, y yo... Es que los veo y digo, güey, ahorita los contesto, pero me pongo a hacer más cosas, güey. Claro. ¿Sabes? Realmente esta madre no es mi prioridad, güey. No. Tiene que serlo de alguna manera. Me puse a hacer más cosas. ¿Cómo se llama esta madre? ¿Vivir? Ajá, güey. Escribir, hacer canciones. Claro. Crear, güey. ¿Sabes? Sí. ¿En qué momento nos hicimos como que pensamos o nos creímos que esta es la vida? Exacto. Pero, güey, lo he tenido que aprender, esto sí a la mala, que tengo que usarlo, güey. O sea, tengo que crear, tengo que hacer las cosas que no me gustan, ¿sabes? Para luego conseguir cosas que sí me gustan. Claro. O sea, son sacrificios. Pero realmente, auténticamente a ti, personalmente, ¿no te quita el sueño el tema de los seguidores y los números? No. Un poquito. No, güey, fíjate que Dime la verdad, Kobe. No, güey, o sea, te sería muy honesta. Creo que para lo único que sí como que me mueve ahí como que las tripas, güey, es que ahorita... no sé, para cuestiones de conciertos, festivales, abridores, teloneros, güey, muchas veces la gente se fija como en los monthly listeners, en los seguidores, bla, 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 y eso afecta. O sea, de alguna manera, eso es como lo que más me duele, ¿sabes? Como decir, güey, ¿por qué no te puedes meter a mi perfil de Spotify, pero no a ver mis números? A escuchar mis canciones. O meterte a YouTube y ver mis videos, güey, y ver mis conciertos. Ahí es como lo único que sí... reniego más o menos todos los días. Pero pues también he aprendido a ya no quejarme, güey. Y más bien accionar, ¿sabes? Ajá. Y como que más o menos tienes que jugar el juego. Porque es lo que tú dices. Tienes dos opciones. Una, te vas a Japón, a un pueblito, a cosechar arroz. O juegas el juego un poquito. Justo. Pero pues un poquito, ¿no? También hay que ser revolucionario ahí, no sé. Sí. Por no irte con todo, pues. Sí. Creo que más bien está en no perder la esencia mientras juegas el juego. Ajá. O sea, porque... Puta, qué difícil. Sí, pero pues creo que es mucho siempre volver, güey. O sea, como tener esas pausas, güey. Justo estoy yendo a terapia y está haciendo así de que... ¡ah! Mi cerebro está de que carburizándose, güey. Pero es justo como aprender a pausar, ¿sabes? O sea... Justo jugar este juego a veces es como mucha inmediatez y mucha rapidez y produce esto, bla, 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 y trabajar. Y yo que soy una workaholic de que
cabrón, sí tengo que parar, güey. Y no solo parar para mi bien físico ni mental, sino para decir, ok, güey, si estoy siendo yo, o sea, si estoy haciendo lo que yo quiero, si estoy sonando como yo quiero, entonces creo que es mucho saber pausar, güey. Qué fuerte. No, pero digo, vayan a terapia todos, amigos, todo el mundo. Vayan en este mundo, como está de enfermo, necesitamos todo el mundo. Sí, sería algo natural. Pero sí, aprender a pausar está muy cabrón, porque este mundo no tiene pausa. Hoy no tiene pausa. No tiene. Y aparte, si pausas, se te ve como algo malo, claro, ¿sabes? Total. Y es algo que me pasa mucho, güey. O sea, me encuentro yo como, no sé, un día descansando y, güey, digo, no, es que ahorita debería de estar haciendo esto y esto y esto para llegar a donde quiero estar, güey. O sea, incluso un domingo. Güey, no, me cuesta, güey. Y, o sea, justo ayer fue el primer domingo que dije, ni de pedo me voy a mover, güey, de que no voy a pensar en nada, solo voy a ver a mi vato de que al rato, pero, güey, me puse a ver una serie y dije, no pienses. Cero. Y es el primero, güey. Por Dios, güey. O sea, el primero que en tu vida, no. El primero en muchos 24 años. En muchos años, güey. Sí. Y se sintió bien, ¿sabes? Claro. O sea, es como también quitarse esa culpa y pues descansar, güey. No tiene nada de malo. No, pero qué difícil. Digo, me espejeo ahí durísimo y en terapia también me dicen, güey, relájate, relaja la raja un poquito porque tal cual, o sea, tienes razón en el, o sea, yo podría tener razón en el hecho de decir, ahorita podría estar haciendo algo. Claro, siempre hay algo que hacer. Y en la música siempre hay algo que una canción, por ejemplo. Claro. O algún arreglo o algo. Claro. Pero esto de las pausas, por ejemplo, en el lado justo de la producción o de la creación de una canción, con todo lo que ello conlleva. ¿En qué momento dejar o en qué momento una canción está lista? O más bien, tú eres de abandonar en algún momento. ¿Por qué tienes que abandonar? Porque si no, nunca estará lista. Soy mucho de escuchar a mis productores. Sí, soy mucho de... Digo, a mí me gusta trabajar con gente que confío, güey, y que me gusta lo que hacen, ¿no? Si no, pues no estaría ahí. ¿Para qué? Ajá. Exacto. Porque yo sí soy una morra que casi todo el tiempo está de que no, güey, es que le falta más reverb y de que más de que ear can de aquí y más, ¿sabes? O sea, siempre estoy así como amontonando cosas, güey. He aprendido que a veces, pues, menos es más, pero sí escucho mucho lo que me dicen mis productores, güey, de que, güey, a ver, no, ya. Déjalo ahí. Ya. O si quiero agregar algo más, me dicen, a ver, güey, hay que dejar hasta aquí la sesión. A la próxima vez que vengamos, la escuchas y ves si te hace falta algo. Y muchas veces no, ¿verdad? Dices, no, ahí está. No, ya, güey. Hasta le quitas. Exacto, güey, exacto. ¿Sabes? Como que a veces también es justo pausar. Decir, ok, güey, vamos a irnos a otro lado, vamos a irnos a comer, vamos a irnos a respirar, echarse un cigarro, lo que sea, güey. Necesitamos como que cambiar el panorama para ver lo que en realidad está sucediendo. Caminar. Salirte, güey. Salirte. Cambiar de... Sí, güey. Es más, moverte el lugar. Justo. A veces es un ejercicio creativo interesante. Sí. Cambiar tu perspectiva. Estás atorado escribiendo algo y no avanzas, estás viendo lo mismo. Cámbiate de lugar y normalmente funciona. Sí. Pero sí, ¿por qué no te produces tú? ¿O has producido cosas tú? He empezado a producir maquetas. Pero la verdad es que todo es muy básico porque no sé mucho de los programas, ¿sabes? Okay. O sea, yo produzco en Ableton, pero lo básico, ¿sabes? Y casi todo de que son sonidos de splice o cosas así, como que me gustan mucho los glitches, me gustan mucho como los ear candies, te digo. Y más bien bajo maquetas y luego se las llevo como a mis productores para que entiendan un poco más por dónde va mi idea. Claro. ¿Sabes? Y ya. Pero, pues nada, güey, realmente me falta más conocimiento acerca del programa para poder producir. Okay. Está cabrón porque yo conozco muchos productores que no mueven ni el mouse. O sea, en serio. Digo, Rick Rubin, que es un gran productor, ni siquiera toca... Ni me hables de ese güey porque me enojo, güey. Ni siquiera toca un instrumento. Ese güey está muy cabrón. Ese güey tiene lo que se llama... tener seguridad de uno mismo. Totalmente. Güey. ¿Has leído algo de él? Sí, estoy leyendo su famosísimo libro de The Art of Creativity. Ajá. Está cabrón. Está cabrón. Y está muy cabrón ver cómo el vato, pues no es músico, no es escritor, es
un gurú. No creo que le mueva ningún software, ni siquiera tampoco, o sea, no es ni porque generacionalmente él es análogo o analógico, para nada, más bien nunca le, o sea, No, güey. está desde otro lado y se sienta en un sillón, escucha y dice esto, yo creo que debe ir por acá. Qué Sí. fuerte. ¿Sí Ese ves? cabrón es muy heavy, güey, pero pues está chido. Digo, no tengo nada más que decir, güey, pero qué cabrón, ¿no? Claro. Oye, pero sí te ves produciendo. Sí. Sí. O sea, estás literal como diciendo, ok, me falta todavía Sí. aprenderle un poquito más de cosas. Sí, porque aparte, si me pongo en perspectiva, desde o sea, cuando empecé el proyecto, yo no tocaba ningún programa, güey. O sea, ahora sí que yo era llegar, hablar y que me entendieran, Ujú. ¿sabes? A la Rick Rubin, literal, güey. Sí. Y desde hace como un año dije, no, pues ya, güey, o sea, como que sí necesito que me entiendan desde otra manera, ¿sabes? Desde su manera de entender las técnica. cosas. Exacto, güey. Pues más musical, que es lo que hacemos, Ujú. ¿sabes? Y me metí a picarle, güey, Ujú. literal. Picarle YouTube y a ver qué pedo. Pues ahí está, YouTube University es lo mejor. Sí, güey. Y salió, güey. De hecho, justo hace unos meses me fui de campamento a Ciudad de México con Shatter y con otro productor muy amigo mío que se llama Hilkid. Y llevé una maqueta que va a salir como sencillo en unos cuantos meses. Y, güey, así llevé la maqueta y estaba bien perra, güey. Ujú. Y todos se negaban a seguir con mi maqueta. De que no, güey, hay que empezar algo nuevo. Y yo, ándale pues, hay que empezar algo nuevo. Empezamos 3 cosas nuevas, güey. Nada salió. Nadie vibraba. Yo era la que menos vibraba porque yo estaba aferrada a que quería trabajar esa maqueta, güey. Ujú. Hasta que se rindieron, güey, Energía Femenina ganó en el cuarto y se empezó a trabajar la maqueta y salió un rolón, güey. Y fue Claro. como, güey, qué hermoso, güey. También surgió lo mismo de un bolero, güey. Maqueteé un bolero, lo llevé y salió un rolón, güey. O sea, es como... Me siento orgullosa de meter como ya... Más tu cuchara. Ajá. Y más efusivamente. Sí, güey. De que ahora sí no me voy a dejar. Sí, no, güey. Digo, es que muchas veces el tema de trabajar con un productor es estar dejando ir todo el tiempo pequeñas y perder la batalla. Mm. Hay veces que sí hay que aferrarse y decir, no, esta batalla sí la voy a pelear a muerte. Sí, fíjate que yo sí soy de agarrarme a madrazos en las batallas. ¿Con los productores? Sí, ¿O en todas? en todas, güey. Pero no, la verdad es que hay pocas veces en las que es necesario, porque te digo que yo confío en mis productores y mis productores confían en mí, Ujú. ¿sabes? Como que está esa relación de que a ambos nos gusta lo que hacemos. Entonces, los dos confiamos, güey. O sea, por ejemplo, siempre mi frase de inicio ante una idea extraña es de que, güey, la neta puede que esta idea suene rara y siempre es de que, güey, no hay pedo, Kobe, tú échala, de que esto siempre es lo mejor. Ujú. Y funciona, güey. Ujú. O no funciona. Pero siempre escuchan, ¿sabes? Y también yo siempre escucho y se vale decir no. Ujú. Y se acepta sin ningún pedo. Tener la apertura de que a veces fue una mala idea. Sí, güey. O quizá no una mala idea, pero en ese momento Ay, no no era. funciona. No Claro. era, güey. ¿Sabes? Exacto. Ahí la guardas. Ajá. En el inventario también, como tienes tus frases, también una idea puede funcionar. Exacto, güey, exacto. También, o sea, me han comentado mis productores de que, güey, es que con algunos artistas no les puedo decir que no. Ujú. Porque se agüitan, Claro. ¿sabes? O sea, de que no se graban una línea y pues a veces tú como productor dices, no, güey. O sea, no por lo que dices, sino quizá rítmicamente no esté chido, güey. O puede trabajarse de otra manera y me dicen, güey, es que a ti te digo no y no te agüitas y buscas, Ujú. ¿sabes? Pero hay gente a la que no puedes, güey. Como que le das en su ego Sí, total. y valió madres la sesión, ¿no? No sabes quién soy yo. Yo hice este éxito. ¿Cómo me vas a decir que no es así? Cállese, güey. Sí, hay que tener el acto de trabajar con un productor es un acto medio. Hay que ser humilde. Claro, güey, pues en todo. O sea, en todos lados en el arte hay que ser bien humilde, güey. Ujú, Porque siempre hay alguien que te va a bajar de huevos. ujú. O sea, y yo tengo esa mentalidad de que siempre hay algo nuevo que aprender, güey. No importa en qué punto de la vida estés. Ujú. No importa si eres Kanye West, no importa si eres, güey, Salvador Dalí, en paz descanse, güey. Siempre hay algo nuevo que aprender, güey. Sin duda. Oye, las cosas que has subido, ¿todas son sencillos? Sí. ¿No has trabajado nunca en un álbum? Bueno, tengo un álbum ya Ujú. que se llama Teseo Drunco.
Ajá. Y lo que he estado subiendo este año son sencillos que van a ser parte de un álbum. Ah, ok. Después lo estás haciendo así como... Digo, es que los Beatles lo hacían de esa forma. Lanzaban sencillo, y luego lo convertían en un álbum. Pues más bien, justo es como técnica de marketing. Ok. Ahí estás jugando el juego. Estoy jugando el juego. Pero no me molesta ese juego, ¿sabes? Porque a final de cuentas voy a hacer lo que quiero, que es sacar un álbum, güey. Claro. ¿Y tiene relevancia un álbum hoy en día? Pregunto esto siempre. Y sobre todo me interesan nuevas generaciones como la tuya. Porque seguramente ya no te tocó escuchar álbumes, ¿o sí? Sí. ¿Cómo cuál? Y yo. ¿Cuál es un álbum seguro que regresas y oyes por lo menos una vez al año? Ok. Siempre escucho God A.M. de Mac Miller. O sea, probablemente mis referencias sean más nuevas de lo que esperas. No. Pues espero justo eso. ¿Qué más? Esmeralda de Nati Peluso, güey. Escucho Miss Education de Lauryn Hill también. O sea, esa es como una referencia muy grande también en lo que estoy trabajando ahorita. Güey, ahorita tenía uno en la... güey, ¿cómo se llama este álbum de Kid A? No sé si es de Radiohead o de Tom York. Kid A es de Radiohead. Kid A. Me mama Kid A. Ese es como... Regreso. ¿Y si vuelves? ¿Son como tus álbumes seguros? Sí. Y James Blake, el de Friends That Break Your Heart Too o algo así. Ok. ¿Y qué encuentras en los álbumes versus... O sea, ¿qué gana el escucha o el artista al escuchar un álbum? Pues... Quizá cada artista en cada álbum tenga alguna meta distinta, güey. No sé. Pero lo que yo logro encontrar es que hay como un tipo de línea, güey. Hay un sonido y hay como un camino. Hay un camino, güey, ¿sabes? O sea, ya sea en cuestión como de lírica, que vuelven a mencionar algo, güey, o te van contando como una historia, o una cuestión de sonidos, güey. ¿Sabes? Que se parecen. Claro. Por ahí. Como que también tiene que ver que lo hayan hecho en cierta lapso de tiempo. En una temporalidad, un momento de su vida personal y artístico. Exacto. Y tú encuentras, ¿eso te está sucediendo ahora? Sí. O sea, ¿las canciones ya están? Sí. O las... Ya. Solamente las estás sacando como sencillo. Así es. Órale. Sí. Yo soy muy fan de los conceptos, güey. La verdad, creo que me ayudan a estructurar mis ideas. Y ya sea un sencillo, hay un concepto. O sea, no importa si es EP, álbum, bla, bla, bla. Ajá. Pero sí soy muy fan de los álbums, güey, porque me gusta contar una historia. O sea, me gusta que sea algo que llegue a un fin. A un fin, o que no llegue a un fin, pero que recorra, ¿sabes? O sea, que sea un camino. Sí. Entonces, justo en este álbum que va a salir, digo, todavía como que no revelo muchos detalles acerca de este, pero hay muchas bases que lo soportan. ¿Sabes? Y las otras cosas, ¿cómo las trabajas? Porque para ti, para tu show es muy importante, por ejemplo, la coreografía o el vestuario, supongo. ¿Qué tanto, por ejemplo, también lo visual? Me refiero a el arte de los sencillos o el arte de las canciones que van acompañando las canciones o los mismos visuales en vivo. Demasiado. Es igual de importante. ¿Y cómo trabajas eso? ¿A la par? ¿O lo piensas después? Lo pienso después. Creo que justo también va de la mano de que siempre escribo la letra después de que esté la música lista. Ajá. Que me dejo mucho guiar por lo que escucho. O sea, la música dejo que me guíe, simplemente, ¿no? Entonces, a la hora de crear visuales, casi siempre me pasa que estoy en la madrugada y no puedo dormir y me pongo así de que voy a tripear y ahí salen mis ideas. De recordar la canción y de recordar los versos y de recordar los sonidos clave, salen, güey. ¿Los visuales los trabajas con alguien también? Yo. ¿Lo haces tú? A ver, ¿y cómo? Operativamente, güey, no me lo puedes revelar. No, sí, güey. Así como soy la niña topper, güey, también soy la niña presentaciones de PowerPoint. ¿En serio? ¿PowerPoint, literal? Sí, güey. Arriba PowerPoint. Eso no me lo sabía. Bueno, también ha mejorado mucho el PowerPoint. Sí. Pero a mí siempre me sirvió, güey. La neta, te digo que soy fan como de estructurar mis cosas, ¿sabes? Porque aquí como que se hace un caos, entonces necesito... esquematizarlo, por lo menos, ¿no? Ajá. Sobre todo para que las demás personas me entiendan, güey. Porque yo me entiendo.
O sea, yo entiendo mi cagadero, güey, ¿sabes? Pero si ya quiero trabajar con alguien más, pues necesito tener orden, ¿no? Entonces soy mucho de bajar imágenes que se asemejen como a lo que quiero construir, o bajar tonalidades, bajar sentimientos, y siempre escribo como un pitch de la historia, ¿no? De que, en este sencillo, este personaje, de que atraviesa por esto y esto y esto, y se encuentra con esto y esto y esto, y trae esto de vestuario, y trae esto de make-up, bla, 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 y literalmente pongo imágenes de todo, güey. Ok. O sea, soy niña PowerPoint y Pinterest, de que busco lo más semejante, güey. Ajá. No, pues está increíble. Pero no es de que estás escribiendo y dices, bueno, esto se podría bailar así. No, güey. ¿No tanto así? No tanto así. Más bien la parte coreográfica, Ajá. sí se la dejo como a mi coreógrafo. O sea, justo le cuento como el propósito del video e igual. Colorimetría, intenciones, personajes, bla, bla, bla. Y lo platicamos, güey. Y justo dentro de las sesiones de ensayo se van como alterando ese tipo de movimientos, ¿no? Claro. O sea, me dice que, güey, ¿quieres algo como más suave? ¿O quieres algo de que, o quieres algo de que más sexy, bla, bla, bla? Ajá. Entonces, más bien eso se trabaja dentro de pues sí, güey, los ensayos. Pero las sesiones de ensayos entonces deben de ser brutales. Digo, es que no puedo pensar en algo más diferente a lo que hago yo porque jamás me preocupo por ninguna... Digo, en general, el rock, ¿no? Nadie como que se fija qué vamos a hacer ahí. Si es que van sucediendo cosas naturales de que ahí te acercas con el solo, sí, con el guitarrista sí. o una cosa así. Sí. Pero para tú poder montar un show... Vaya, es un proceso mucho más largo que Sí. solamente ensayar la banda y listo. ¿Te refieres como a show en vivo? Sí. Pues en show en vivo nunca he tenido coreografía montada, güey. Ok. La verdad, todo es improvisación, justo como dices, ¿no? Espera, ando viendo. Y yo. Todo sigue todo viendo. Qué bueno. Sí, güey, en los shows en vivo me gusta ser yo con el escenario. Y fluir, güey, ¿sabes? O sea, porque también los movimientos que van a salir en el show en vivo son movimientos que ya experimenté fuera en mi vida, güey, Claro. ¿sabes? O sea, en una coreografía que me montaron o... Güey, la misma manera de caminar día a día es un paso, güey. Es un movimiento coreográfico. Entonces claro. eso lo utilizas en el escenario, güey. Hasta la manera de voltear a ver a alguien, güey, de hablar, se usa, güey, como una danza. Entonces, pues yo en el escenario soy muy libre. O sea, no me gusta ahorita tener esa preocupación de bailarines y Claro. bla, bla, bla. Pero va a surgir. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe y no va? Puede que no. O sea, yo veo, por ejemplo, un artista que no lo hace y aún así se come todo, es Nati Peluso, güey. Ya lo repetí muchas veces, pero es que esa vieja de verdad me vuela la cabeza. O sea, en sus shows es ella sola, güey. Y ella sola hace su performance y no necesita a ningún mono atrás de ella bailando, güey. Claro. A nadie. También hay como otra parte de Rosalía que llevó a su show increíble, cabrón, güey, como con 10 cabrones. Eso también está heavy, güey. Pero, pues creo que son gustos. Claro. Y además irlo dejando que viva solo, ¿no? Sí, exacto. O sea, probablemente ahorita no lo necesite para mi proyecto porque no es lo que me vibra, no es lo que me llama la atención, pero quizá en 3 años, güey, dije, no mames, güey. Oye, tú estabas criticando hace rato así como el hipismo y eso, y tienes conceptos muy hippies. Vibra. Todo de que cuál es tu intuición. Bueno, pero es que es diferente, güey. Camino. Pero que yo no te estoy diciendo de que no, güey, todo el tiempo hay que estar zen. No, positivo. ¿Y zen? No, para nada. Al contrario, güey. Todo el tiempo hay que estar emputado. Rómpelo todo. Totalmente. Mi abuela decía, piensa mal y acertarás. Y he seguido su consejo y qué razón tenía esa abuela. Duele, ¿no? Sí. Mi papá también me lo dice mucho y yo le decía, no, eso no es cierto. Me cayó el hocico. Oye, tu carrera es muy corta. O sea, es corta como corta es tu edad, pues. No es porque en realidad seas solamente así como improvisado, muy, muy... O sea, es corta porque empezaste que en el... 2021. ¿Es pandemial? Sí. Es pandemial, tal Sí, cual. sí. Y aún así se nota cierta evolución. Te lo decía también al principio. Escuchas lo primero que subiste y de alguna forma sí se nota una evolución muy, muy grande. El agoteo, por ejemplo, de ahorita. Y solamente han sido 3 años. Sí. 3. Sí. ¿Por dónde sientes que se va a ir? Digo, ya sé la respuesta, vas a decir, pues a donde fluya. ¿O qué es lo que sientes? De alguna manera,
como tan esquematizadora que eres, Ajá. de alguna manera hay cosas que seguramente piensas que vas a hacer en algún momento. Ajá. ¿Es así? Pero hacer como de qué, güey. O sea, como metas. Ajá, qué sé yo, tener un featuring con alguien Ya, en específico, algún día a cantar con una filarmónica, cosas así. Pues mira, güey, creo que la evolución se debe, número uno, a que trabajo todos los perros días de mi vida, güey. Ujú. Y no hay otra respuesta, güey. ¿Sabes? O sea, me gusta mucho ser intensa y trabajar, ¿no? Estudiar, bla, bla, bla. Pero sí ayuda mucho como el hecho de tener metas, güey. Porque creo que eso te va empujando a tratar de ser mejor que una misma. Ujú. O sea, nunca hay como esa necesidad de, voy a ser la mejor de la escena. ¿Tu competencia eres tú? Güey, ¿Totalmente? no mames, yo me destruyo todos los días, güey, y yo misma digo, venga, bebé. O sea, Te sí, levantas. güey, soy muy dura conmigo misma en todo, en todo. Justo en esos trips de no descansar y bla, 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 van muy de la mano con que todo, güey, o sea, soy como que me gusta desbloquear personajes míos, Ujú. güey. También soy muy intensa a la hora de probar nuevas actividades, güey. Por ejemplo, estudio Muay Thai, estudio trekking, estudio natación, estudio Jiu-Jitsu, estudio canto, güey, estudio un chingo de cosas, güey. Porque siempre estoy buscando en qué puedo, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra, güey? No sé, por tu gesto parece avanzar o Ajá, estar- pero como superarme. Claro, superarte a ti misma. Ajá. ¿Qué cosa no sé todavía? No, pues hay millones. Lo único que no me sale es lo que no he intentado, güey, Ajá. ¿sabes? Ok. ¿Idiomas y esas cosas también eres de buscar? No tanto, güey. La neta solo sé español e inglés Ajá. y Oni-chan, un poco de japonés por el anime. Ajá. Pero fíjate que en los idiomas no tanto. Como que soy mucho más bien de cuestión corporal, Ujú. ¿sabes? O sea, como que me gusta... De hacer cosas. Ajá, me gusta ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo, güey. Wow. ¿Sabes? O sea, en cuestión de fuerza, en cuestión de flexibilidad, en cuestión de altura, güey, en cuestión de resistencia. Siento que el cuerpo humano es, Sí, maravilloso. güey, una máquina perfecta, güey. Increíble. ¿Y te cuidas a ti? Sí. O sea, eres de así de que alimentación y cosas así. Sí. La verdad también soy mucho de disfrutar mi vida. Ujú. O sea, si me quiero comer algo, me lo como. Ujú. Pero sí me gusta mucho cuidar mi cuerpo, güey, porque a final de cuentas eso es lo que me da la energía para hacer todo lo que quiero hacer y para llegar hasta donde quiero estar en unos cuantos años. Claro. ¿Sabes? Que se pasan en chinga. Sí. Si estos 3 se han pasado, supongo que muy rápido, imagínate, o sea, al ratito vamos a estar hablando de 10 años, Exacto, güey. de una carrera de 10 años. Exacto. Pues lo que me dijiste que te viene en mente de tus planes próximos son más bien hacia donde lo que te vaya dando o el desarrollo mismo de tu cuerpo y de tu disciplina o de Ujú. tus disciplinas, Ujú. que son un chorro, son varias al mismo tiempo, no nada más la música. Sí. Pero al mismo tiempo está el tema del musical y eso. ¿Te gustaría regresar al teatro musical algún momento? O ya lo ves como ya. Por ahorita no, güey. Por ahorita no, más bien me gustaría hacer cine. ¿En serio? Ujú. Porque al principio dijiste que te gusta más el teatro que el cine. Respeto más el teatro que el cine. No, respeto a los dos por igual, Ujú. pero siento que el teatro es un poco más hardcore en algunas cosas, por lo que te dije que no hay cortes. Claro. Pero el cine, yo estoy enamorada del cine, güey. O sea, mi sueño es hacer una película o de como thriller psicológico, güey, tipo de que A24, esos que solo sé que... Ajá. ¿Pero actuar? Sí. ¿O te gustaría escribir algo? No. Actuar. Ahorita actuar. Quizá ya después escribir, creo que sí lo lograría. Pero actuar, güey, o sea... Creo que es también de mis mayores sueños, güey. Ujú. Tipo un thriller psicológico o alguna película de acción. O sea, que requiera que yo vuele o haga de que marometas, tricking. Pues, mira, aquí un gran porcentaje de mi público son productores de Hollywood, entonces estás en el lugar indicado. Contrátenme. Tengo con queso, puedes decir, ¿no? Tengo con queso, amigos. Oye, Kobe, pues muchísimas gracias. ¿Qué se viene para el proyecto próximamente? Muchas gracias por tu tiempo, primero. Gracias. Que siempre digo que lo más valioso que tenemos es el tiempo, porque no regresa Es jamás. verdad, es verdad. Entonces, lo valoro mucho. ¿Qué se viene para ti? ¿Cuáles planes hay para cerrar el año o que vengan chidos
nuevos, así como los Arieles. ¿Quién sabe? Grandes planes por ahorita, lo que sé es que se vienen otros 2 sencillos más antes del álbum. Se viene el álbum el 26 de noviembre, el estreno esperado. Y también se viene un gran concierto, que es un festival que se llama Día de Campo. No sé si lo has escuchado. No, fíjate. El 30 de noviembre, en Reserva Educare, va a venir James Blake. Ok. Viene Nicole Hortz, no sé si la conoces. No. Jefota de Ciudad de México, acaba de ser nominada para Latin Grammys, güey. Ok. GP, otro artista, o GP, no sé cómo se llame, otro güey y yo. Okay. El 30 de noviembre. Perrísimo. Pues fíjate, lo que dices de aprender cosas nuevas, yo tengo 45 años y siempre aprendo cosas nuevas y me encanta mi podcast porque aprendo mucho, sobre todo de generaciones nuevas. Porque de generaciones más viejas, claro, es como ver cómo era antes y este rollo, que muchas cosas me tocaron y reflexionar de eso anecdótico y este rollo. Pero me interesa mucho cómo ves las cosas como artista ahora. Sí, y fíjate, sin embargo, tiene muchas similitudes a cómo era, ¿no? O sea, el hecho de que digas, pues medio no me importa mucho el tema de los números, eso está chingón, está súper noventero. Pues fíjate que creo que no sé, güey, creo que está, bueno, ya nos íbamos a despedir. Pero por último, güey, siento que está como muy dividida esa conversación ahorita en mi generación, güey, porque sí lo cotorreo con varios amigos y varias personas cercanas, y sí muchos están como, güey, hasta la madre de este cotorreo de los números, sobre todo siendo artista, güey, claro, ¿no? Como que te obligan a entrar en un campo que no eres, pero lo ven como muy sencillo el decirte, ay, güey, pues eres artista, créate esto. Claro. Siempre estás haciendo cosas, ¿no? Cabrón. Nada más grábalas y ya. No, exacto, güey. O sea, tu tiempo debería invertirse 100% en hacer lo que haces, güey, literal. Claro. ¿No? Entonces, hay una conversación dividida. ¿Sí? ¿Sí lo notas? ¿Está en el ambiente ese rollo? Sí. Como que también muchos quieren regresar a este rollo, desaparecer un poquito también, sí, ¿no? Sí, güey, yo tengo muchos amigos que de un día para otro cierran su Insta y dicen, ¿para qué, güey? ¿Sabes? O sea, que no son creativos, pues. Ajá. Pero es como, no, güey, pues yo a qué chingados me meto ahí, ¿no? O sea, mucha contaminación, muchas expectativas, güey, mucha desinformación, güey. Es una cosa muy sucia, güey. Como que funcionaría si entendiéramos que es un avatar y no es cierto. Exacto. Pero creo que la mente humana no está lista para eso y creemos que esa es la vida real. Exacto. Entonces ves una pareja súper feliz y dices, mira qué felices son. Pues, en Instagram, güey. Está muy cabrón, güey, porque siento que por más que sepas que no es verdad, entre tanto te mete el algoritmo, güey, claro, terminas como aceptando que así es, güey, o así debe ser, ¿no? Entonces es cansado, güey. Es muy cansado. Y como artista, como dices, el doble. Porque todo el tiempo tienes que estar pensando en contenido y por más que te quieras revelar y no hacerlo. No, güey, te jalan. Estás en domingo pensando en que, puta, ¿qué podría estar haciendo? Mañana es lunes y tengo que salir con algo. Exacto. O, güey, ves de que artistas que probablemente peguen con un TikTok, güey, con una rola y dices, ¿qué? Claro. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Cómo, güey? ¿Sabes? ¿Y dónde quedó Bésame Mucho? ¿Dónde quedó Bésame Mucho? ¿Tú crees que Consuelo Velázquez estaba pensando en cuánta gente iba a llegar? Para nada. No, güey. Pero para nada, era la canción, punto. Sí. Y llegar a tanto, está brutal. Pues por lo pronto te agradezco muchísimo tu tiempo y tienes un fan nuevo, por lo menos. Espero que muchos más, después de ver también este episodio de la gente que no te conoce, porque también sé que no te interesan los números, pero sí tienes mucha gente que le gusta lo que haces. Lo he visto, lo he visto por ahí. Pero bueno, pues por ahí alguno que otro nuevo no viene mal. No viene mal. Buenísimo. Kobe, muchas gracias. Gracias a ti, güey. Nos vemos pronto. Nos vemos. All right. Gracias por cambiarme. Por hacer mi vida, mi día diferente. Bien.